Dice un dicho vulgar, el cabo para lo que me gusta el bofe con ratones tiernos tengo. Sí, el presidente de la República, oiga, yo nunca fui a un 27. Nunca, en todos los días que tengo de vida, no había ido. Pues ahora en los finales me dice Pedro, vamos hombre un ratito, y vinieron unas de las mismas que habían venido, ¿verdad? Unas maestras, no deje de ir, que allí, que mire, que... Ay Dios, para ir, para estar en el sol nada más sentados allí, ah, qué la fregada. Para verle la cara al presidente, pues la vemos todos los días en la televisión, para que ni siquiera burros ya están aquí todos juntos. No, nada. Ustedes vieron, no es mentira. Para nada de eso, oiga, yo creo mucha humillación. ¿Por qué? Si vienen al campo con el campesino y en la ciudad con los de tanto copete, a ellos sí se les hacen todos los honores. ¿Y qué acaso nosotros que mire, si el ejido no progresa, la colonia no progresa, no siembra, no produce, nomás la ciudad se muere? Porque no hay fábricas que digan que de allí están sacando. No. Entonces, ¿por qué es esa humillación al campesino? Yo lo veo muy que mal. Por eso le estoy diciendo que no vuelve a haber otro general Cárdenas, pienso yo. Hacia 1937, el Valle de Mexicali se encontraba incomunicado de la República Mexicana. No existían carretera ni ferrocarril. Su población mexicana era muy escasa. Predominaban los culis, braceros hindúes, chinos y japoneses. Y la tierra misma era propiedad de una empresa extranjera, la Colorado River Land Company. A 27 años de iniciada la revolución, en la que murieron 2 millones de mexicanos, y a 20 años de promulgada la Constitución en Querétaro, los ideales de la reforma agraria no se habían cumplido en el Valle de Mexicali. Entre 1920 y 1930, hubo intentos por hacer ejidos en los terrenos del latifundio extranjero. Sin embargo, no fue sino hasta los años del presidente Lázaro Cárdenas que se enfrentó abiertamente el problema de la justicia en el campo y la necesidad impostergable de su mexicanización. Como en otras regiones del país se ponía en práctica la reforma agraria, varios grupos campesinos de Mexicali, al ver que no se respondía a sus solicitudes legales, optaron por la vía de los hechos. El 27 de enero de 1937 ocuparon los predios de la Colorado River Land Company, en un acto que en la historia bajacaliforniana se conoce como el asalto a las tierras. Entonces él le dice, porque Roberto, estas tierras que ustedes quieren agarrar, dijo, no son tierras mexicanas, son extranjeras. Entonces dijo Serrano, dijo mi coronel, dice, sintemos tristeza que siendo unos soldados guardianes de nuestra república nos digan que estas tierras son extranjeras. Dice, pues así es. Hay un tratado entre los gobiernos, dijo, que ya estas tierras son extranjeras. En
un tiempo, hace muchos años, aquí vivían los cucapás y cultivaban la tierra. No se aprovechaban del agua, pues desconocían los declives del río Colorado. Uno de los primeros dueños del valle fue el sonorense Guillermo Andrade, que en la época de Porfirio Díaz se hizo de una concesión de 300,000 hectáreas y aparte compró al gobierno el rancho de Los Algodones. En 1902 nació la Colorado Riverland Company. Su principal accionista era el magnate californiano General Harrison Gray Otis, cuyo poder principal radicaba en la prensa. Era dueño de Los Angeles Times. Otro socio importante de la Colorado era su yerno, Harry Chandler, quien también combinaba los negocios con la política de la información y se dedicaba a la fabricación y a la venta de imprentas. La Colorado tenía acciones en 2 bancos de Caléxico y en el Banco Mercantil de Mexicali. Pero el poder de la transnacional se afianzó en 1904, cuando Guillermo Andrade le vendió su rancho y todos sus terrenos en $173,000. Con estos y otros predios, el rancho algodonero más grande del mundo llegó a acumular 400,000 hectáreas. Muy pocas de estas hectáreas eran propiedad de mexicanos, apenas unas 35,000. Muy pocos mexicanos las cultivaban, apenas unos 3,000 campesinos. La población china los duplicaba. Había 7,000 chinos, 500 japoneses, 200 hindúes. A los mexicanos no se les rentaban parcelas ni se les daba empleo, porque la Colorado temía que más tarde reclamaran derechos de posesión. Estas tierras las vamos a agarrar. Dice, porque ya, dijo, es el colmo, dijo. Y aquí dice, nosotros, dice, andamos, dijo, como que seamos extranjeros, como que no seamos mexicanos. Bueno, una bola de problemas que siempre se nos atravesaban. Recibíamos malas caras, habladas de los japoneses, de los chinos, porque no les podía uno decir alguna cosa mal, porque ellos se tanteaban los reyes. La Colorado no cultivaba directamente las tierras, otros las cultivaban por ella. Mediante el contrato de aparcería descubrió el secreto de usufructuar sus propiedades sin correr riesgos. Rentaba las tierras incultas por 1 año, luego, ya barbechadas, aumentaba su valor. Aparte de su sistema discriminatorio, la Colorado empleaba la violencia y la persecución. Utilizaba golpeadores, guardias blancas que incendiaban las enramadas de cachanía improvisadas por los campesinos sin tierra ni empleo. La explosión social no pudo contenerse más tiempo. Se empezaron a organizar grupos que exigían la reintegración de las tierras del Valle de Mexicali a México. La exigencia era que el reparto agrario se hiciera por la vía de la colonización y los ejidos. Ya había habido un intento en la época del gobernador Esteban Cantú de nacionalizar la propiedad de la tierra. Algunas colonias agrícolas, muy pocas, pasaron a manos mexicanas, pero la mayor parte seguía siendo del monopolio norteamericano. En 1922, un grupo de campesinos, dirigidos por el coronel villista Marcelino Magaña, solicitó tierras de la Colorado que colindaban con la línea internacional. Sus 200 solicitudes no fueron atendidas. Por tanto, Magaña y sus seguidores tomaron posesión de la tierra y empezaron a sembrar. En 1926, los pobladores de Álamo Mocho, hoy Islas Agrarias, arguían que los terrenos de la Colorado eran susceptibles de convertirse en ejidos. No fueron escuchados, a pesar de que se apoyaban en la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1915. En 1929 llegó a su clímax la depresión económica en Estados Unidos. Miles de trabajadores mexicanos fueron deportados a Mexicali y se sumaron a los campesinos que exigían las tierras por la vía ejidal. No bastaba la creación de colonias agrícolas para resolver el problema y la población seguía aumentando. En la zona de Sesbania se estableció un comité ejecutivo agrario
que constituía una modalidad más avanzada en la demanda de la tierra. Sus dirigentes, Marcelino Velázquez Calleros, Benjamín Magaña y Leonardo Prado, tenían el apoyo de una mujer que había entregado su vida a las luchas de los campesinos, Felipa Velázquez, viuda de Arellano. El gobernador José María Tapia optó por el uso de la fuerza y reprimió a los campesinos, los persiguió y los desterró. En 1936, a 2 años de iniciado el régimen del presidente Lázaro Cárdenas, la Colorado aceptó firmar un contrato de colonización. Al percibir la determinación del nuevo gobierno en materia agraria, la empresa emprendió un plan de venta de 12,000 hectáreas. El contrato, firmado con la Secretaría de Agricultura y Fomento, asentaba que es propósito del Ejecutivo Federal la colonización de toda la República Mexicana y particularmente el territorio norte de la Baja California con campesinos mexicanos. La Colorado pretendía vender sus tierras a 300 pesos la hectárea, pero el presidente Lázaro Cárdenas se mostró firme y fijó el precio en 80 pesos. Así el gobierno federal daba a la Colorado la oportunidad de que por su propia cuenta procediera a fraccionar su latifundio. Se autorizaba su subdivisión en propiedades inafectables. Prepotente. La Colorado no entendió la buena fe del presidente Cárdenas y apenas vendió unas cuantas hectáreas. En 1936, el 28 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas, en un mensaje a la nación, reafirmó su decisión de poblar con mexicanos las zonas despobladas del territorio. Se trataba de todo un proyecto de integración de Baja California a la vida económica del país. El propósito era afirmar la soberanía de México mediante la presencia física de sus ciudadanos, de campesinos que vinieran a trabajar los nuevos ejidos y de maestros rurales que se incorporarían al cambio social y cultural propiciado por la reforma agraria. Este proyecto de integración nacional contemplaba asimismo la construcción de carreteras y de un ferrocarril que uniera el norte de la península con las redes ferroviarias ya tendidas en Sonora. 4 meses después, el 27 de enero de 1937, se produjo el asalto a las tierras. Los grupos de campesinos solicitantes adoptaron medidas más prácticas y radicales para realmente mexicanizar el Valle de Mexicali. Habían quedado en distintos puntos del valle en dar el asalto. En el Nuevo León, el Hidalgo, por Bajos Delta. El puro 27 de enero salió el grupo del Michoacán de Ocampo, porque algunos como Hipólito Rentería tenían ahí sus casas. Entonces tomaron los terrenos de la Colorado. Pusieron unas banderas rojas y a lo alto la bandera mexicana. Pararon las labores del campo. La Colorado y el gobierno del estado reaccionaron de inmediato. ¿Nos podría don Pedro contar un poco lo que sucedió aquella noche del 27 de enero? Es que salimos el 26 para amanecer el 27, ya donde clamamos allí, donde dimos el asalto a las tierras. Entonces el compañero Leonardo Guillén nos mandó a que fuéramos a clemar era que fuéramos a poner banderas a una instancia, retirados. Agarramos unos ranchos de chinos y japoneses, íbamos agarrándolos ellos, donde ellos pues se asustaron, pues dijeron, bueno, ¿y estos? Entonces ya regresamos y ya le dijimos al compañero Leonardo que pues, ya habíamos cumplido con la comisión que nos había dado. Entonces, como el compañero Rentería, él fue y nos dijo, dice, compañeros, dijo, no desamparen el punto. Dice, porque los soldados están saliendo a distintas partes, y donde están los compañeros, dijo, que dieron también el asalto a las tierras, dijo, parece que los están sacando. Entonces dice, no remoto, dijo que van a llegar aquí con ustedes. Entonces, sí llegaron, llegó el coronel Orozco, llegaron y luego los demás soldados, así, y unos hasta vestidos de particular. Que entonces, me acuerdo yo que decía el compañero Rentería, dice, no cabe duda, dijo, que esos eran esbirros de la Colorado.
que iban. Dice, entonces que venían con unos 30 en la mano y luego ya oímos que cortaron cartuchos los soldados y nos rodearon. Entonces ya vimos al coronel Orozco y otro oficial, o dos, no me acuerdo. Entonces llegaron así, buenas noches. Entonces ya dijeron que quién era el representante de la comunidad que hay, entonces ya contestamos, aquí Leonardo Guillén. Dice, ¿dónde está Hipólito Rentería? Pues no lo sabemos, no sabemos. ¿Qué nos encuentra aquí? Nos dijo. Dice, entonces dijo, dice, el señor presidente de la República está muy disgustado por las cosas que se están haciendo aquí. Dice, queremos, dice, que de aquí se salgan, de aquí, de este terreno donde están, dice, que salgan 150 o 200 metros afuera al camino nacional. Dice, allí, dice, nadie los va a perturbar ni nada. Entonces dijimos, pero mi coronel, es que ahí vamos a perturbar el tráfico de los chinos o japoneses que ellos caminan con racas, con sus carritos por ahí. No le hace, es camino nacional, dijo, y ustedes pueden irse allí, no le hace. Pero nosotros siempre, sí nos salimos el día 27, que amanecimos allí, salimos con todas nuestras cositas, ahí vamos, y ya llegamos a la orilla de ahí del camino, y ya nos pusimos, pero por la orilla del camino no nos salimos a medias. Entonces fue cuando, por ahí como a las 10 de la mañana, llegaron los troques del gobierno y luego un capitán. Entonces ya dijo, ¿qué pasó? Dijo, con lo que les dijo mi coronel. No, pues aquí estamos, dijo, nos salimos. No, dijo, pero no están a medio camino. Oh, mi capitán, pero pues estamos aquí por la orilla, no le hace, dijo, pero el arreglo fue que se pusieran a medio camino. Pues no, aquí, bueno, dijo, entonces, dice, ¿quiénes son los representantes? Dijo, a los representantes me los voy a llevar. Dice, si se los lleva a ellos, nos va a llevar a todos, porque todos somos responsables. Bueno, pues súbanse arriba. Entonces yo divisé así, y entonces los soldados estaban con los Mauseres arriba del capacete de los troques, apuntando para con nosotros. Pues nos subimos a los troques y nos fuimos. Entonces, como un compañero de nosotros llevaba una bandera nacional, entonces se volvió ya para llegar a Palaco. Entonces los oficiales que iban en los carros detrás se fueron a la carrera para salir de aquí y decir, ¿qué pasó? Dijo, es una burla que van haciendo ustedes de nosotros. Y se enredan en esa bandera, ya la enredó el compañero y nos fuimos. Llegamos a Palacio de Gobierno, ya nos bajamos allí, todos empolvados, llenos de tierra. Entonces en cada recodito había un soldado cuando veníamos para abajo. Pero entonces, cuando ya bajamos abajo al sótano, oímos un habladero. No, pues ya se habían sacado algunos de algunas comunidades, ya estaban allí cantando, hasta eso que no sentíamos miedo, no sentíamos nada. Entonces ya oímos, ¿qué hubo, compañeros? Y que ya también se los trajeron, pues sí, unos cantando corridos y la fregada. Bueno, pues todos contentos. Ya nos metimos adentro y ya se fueron. Entonces, de rato entró otra vez aquel coronel y otro oficial con las espadas desenvainadas. Y pues yo pensé, dije, pues yo creo que nos van a ajustar aquí a darnos unos cintarazos. No, nada. Entonces dice, todo aquel que yo vaya nombrando su nombre, dijo, va pasando para acá. Y así lo hizo, entonces todos nos íbamos pasando. Entonces ya que nos acabó de pasar a todos, dijo, señores, dice, por orden del señor presidente de la República, dice, es que vamos a echarlos fuera. Entonces fue cuando oí una voz, ¿sabe quién sería? No, dijo, no, que nos iban a llevar a las Islas Marías. Oh, dijo, es orden presidencial, dijo que van a salir y que... Entonces ya le dijimos, silencio, compañeros, no le hace. Movidos por la confianza que les inspiraba el régimen cardenista, organizaron la comisión que les propuso el presidente y enviaron a la Ciudad de México a Filiberto Crespo y Leonardo Guillén. Después de recibirlos de inmediato y de escucharlos, el presidente Cárdenas se comprometió por escrito a entregarles las tierras para iniciar así la mexicanización del Valle de Mexicali. En la carta les decía,
deben expresar a los compañeros campesinos que estas dotaciones quedarán resueltas a más tardar en marzo, el mes entrante, para que una vez ya en su dotación puedan edificar su casa y organizar su poblado con todos los servicios necesarios que mejoren la vida de sus familias. Las palabras de Cárdenas no se quedaron en simple promesa. El 14 de marzo de 1937 dictó en Oaxaca un acuerdo en el que se fijaban las bases para ejecutar todos los expedientes agrarios en Baja California. Todo núcleo de población rural del territorio norte de la Baja California, cuya existencia sea anterior al 14 de abril de 1936, que haya solicitado o solicite su dotación ejidal, tiene derecho a que desde luego se le otorgue. Mandó entonces el presidente Cárdenas al licenciado Gavino Vázquez, jefe del Departamento Agrario, con un grupo de ingenieros y técnicos a deslindar los terrenos. El área ejidal se formó en los terrenos que ya estaban abiertos al cultivo, en un 90 y tantos %. Porque eran terrenos que estaban siendo sembrados, algunos por extranjeros y otros por mexicanos en los últimos años de los 30. Entonces el desarrollo fuerte fue, en pocas palabras, acomodar campesinos, 3,000 y pico de campesinos, en el área de cultivo, en área ya cultivada. En marzo de 1937, el nuevo gobernador, Rodolfo Sánchez Taboada, puso fielmente en práctica el proyecto ejidal del gobierno cardenista. Su primera ejecución fue a favor del grupo de Álamo Mocho, pionero del movimiento, a cuyo ejido se le dio el nombre de Islas Agrarias, en memoria de los luchadores desterrados en 1930 a las Islas Marías. A 3 meses de las primeras solicitudes, el 5 de junio de 1937, se habían constituido ya 30 ejidos con posesión provisional y 20 con posesión definitiva, con un total de 97.120 hectáreas de riego cada uno. Un año después, a principios de 1938, las hectáreas repartidas eran 140.000, en 44 centros de población. Los colonos que arrendaban terrenos a la Colorado no fueron beneficiados por la ejecución agraria. Como estaban en predios de la compañía, tuvieron que desalojarlos para permitir la entrada de los nuevos ejidatarios. Y los que quedaron desplazados, que eran mexicanos, protestaron ante el gobierno del territorio y hicieron una huelga que se llamó Huelga de los Sentados, porque duraron más de 5 semanas protestando aquí alrededor del palacio, cocinando ahí. Sí, porque esa fue una cuestión media extraña, ¿verdad? Que los propios mexicanos que de alguna manera rentaban las tierras, sí, de pronto se vieron sin tierras y entraron los que iban a los que se les iba a dar la dotación. Entonces pasó ese problema. Ese fue un problema muy serio. Todavía existen personas que sienten la amargura por esa. Su condición de arrendadores hacía muy difícil su defensa, pero de todas maneras, más tarde, el presidente Cárdenas refrendó el respeto por la pequeña propiedad agrícola y les otorgó en venta 21 hectáreas de tierra virgen de la Colorado. Si bien fueron beneficiados 5.353 ejidatarios en 61 ejidos, la operación política de conjunto implicaba un apoyo por medio de créditos y maquinaria, semillas y otros implementos agropecuarios y, sobre todo, una infraestructura escolar. Se daba así, con el incipiente aumento de la población con ciudadanos mexicanos, el primer paso en firme para incorporar a México una tierra fértil aparentemente abandonada. En 1946, el gobierno federal, a través de Nacional Financiera, adquirió finalmente las últimas acciones de la Colorado Riverland Company, vendiéndolas más tarde a los solicitantes de propiedades privadas. Las operaciones de compraventa de las últimas 22,000 hectáreas concluyeron en 1948, después de firmado con Estados Unidos el Tratado de Aguas Internacionales.